Hola y bienvenido a esta tercera clase en la que vamos a hablar acerca de lo que es ya el procedimiento de patente. ¿Cuáles son esos pasos que hay que dar para que puedas tener tu invento protegido? Hemos hablado antes acerca de los requisitos de patentabilidad, de estos tres elementos que son fundamentales para saber si tu idea es o no patentable. Pues mira, justamente esos tres requisitos son el primer paso, los requisitos de patentabilidad. Antes de empezar cualquier procedimiento, antes de pagar un dinero, antes de hacer gastos del tipo que sea en cuanto a tu patente, lo primero que tienes que hacer es analizar si tu patente cumple con esos requisitos, saber si tiene esa aplicación industrial, saber si realmente es novedosa y saber si tiene actividad inventiva. En este aspecto, pues como te decía en la clase anterior, puedes contactarnos porque nosotros te haremos una búsqueda gratuita de patentes anteriores y te informaremos sobre la viabilidad de la patente, o sea, sobre la patentabilidad de tu invento. En otras palabras, te vamos a informar de si es posible registrar esa patente y bueno, y si también poco merece la pena, en el sentido de que pueden haber otras patentes, otras ideas que sean tan parecidas de que no te interese entrar en este procedimiento e invertir un dinero en algo que no te va a aportar valor. Esto suele pasar porque no sería la primera vez que alguien viene con una idea que dice, oye, he inventado algo que es increíble. Recuerdo, por ejemplo, no hace mucho tiempo atrás, un cliente nuestro vino desde Sevilla o Cádiz, creo que era Sevilla. Vino hasta Madrid y nos dijo, oye, tengo una idea fabulosa, firmamos el contrato de confidencialidad y todo, y nos dijo, es que tengo unas ideas relacionadas con unos sitios, unas cajas con seguridad para poder guardar las cosas en la playa. Y dije, bueno, interesante, lo que pasa es que me parece haber oído ya esta idea antes. Y efectivamente nos metimos en las bases de datos de patentes y encontramos de que habían patentes de eso, de lo mismo, ya desde hace un montón de años atrás. Recuerdo otro caso en el que un cliente nos comentaba que tenía una idea que para él era completamente innovadora, y al hacer la búsqueda encontramos que en el año 76, anda que no ha llovido desde aquel tiempo, en el año 76 ya alguien patentó la misma idea. Estas cosas pasan. Puede ser, y esto lo escucho yo casi a diario, que digan, oye, pero no es posible que a nadie se le haya ocurrido esto. ¿Cómo es que a mí se me ocurre y a ningún otro se le ocurre? Pues a lo mejor sí, incluso a lo mejor hasta está patentado. Entonces siempre tenemos que hacer esa búsqueda, tenemos que mirarlo en internet, tenemos que ver si hay novedad, tenemos que ver si tiene actividad inventiva, etc. Tenemos que ver si se cumplen los requisitos de patentabilidad, y en este sentido pues estamos al 100% a tu disposición para que puedas contar con nosotros y podamos asesorarte para que no empieces un procedimiento que al final no te va a llevar a nada si no se cumplen estos requisitos. Bien, dicho esto, pasamos al segundo paso. Una vez que hemos confirmado de que nuestro invento cumple con esos requisitos, tenemos que pasar a la preparación del expediente. Aquí tenemos básicamente dos partes, que son la memoria y la figura. La memoria descriptiva, que es un documento técnico jurídico en el que nosotros hablamos acerca de nuestro invento, explicamos el porqué del invento, se compara ese invento con lo que ya existe, se explica qué ventajas aporta y muchos otros elementos, como por ejemplo las reivindicaciones, que también son una parte muy importante de la memoria. Hay gente que nos pregunta, ¿es posible preparar una memoria descriptiva de las reivindicaciones e incluso la figura? Que por cierto, voy a explicar la figura y ahora vuelvo. La figura tiene que ver con un dibujo que es, a modo de ejemplo, no limitativo, y que nos ayuda o que ayuda al lector de la memoria a entender mejor la invención. Esto es muy importante porque hay mucha confusión con respecto a esto. Una figura no es un plano de fabricación, no tiene por qué tener medidas, de hecho nunca tiene medidas, no tiene por qué ser un diseño en 3D, una animación, no es un vídeo, es un dibujo.
tampoco quiere decir que el resultado final de ese invento tenga que ser igual al dibujo, o al revés, que el dibujo tenga que ser igual al resultado del invento. ¿Sí? No, esto para nada, es a modo de ejemplo no limitativo. Quiere decir que ese dibujo que presentemos solamente es orientativo, nos ayuda a entender los elementos contenidos en la patente, nada más. Esto es fundamental, esto es algo que hay que entenderlo. Volviendo a lo que decía antes, es posible que una persona que no sea un agente de patentes o un abogado o un experto en patentes haga esta figura y redacte esta memoria. La respuesta es sí, sí se puede. Pero ¿qué pasa? Hay que tener mucho cuidado con esto, porque una persona que no tiene la experiencia, el conocimiento adecuado para redactar esta memoria y hacer la figura puede enfrentarse a una situación de que el expediente, por ejemplo, sea denegado, sea suspendido, o que la protección no sea la adecuada. Esto pasa muy a menudo con personas que tramitan el expediente por su cuenta, porque, vuelvo a repetirlo, se puede, pero es muy arriesgado. Es muy arriesgado porque ten en cuenta que una memoria, incluso la figura, no son documentos estándar, documentos genéricos en los que tú pones eso ahí de cualquier manera y dices, oye, mi invento es esto y tiene estas ventajas, punto, lo firmas y ya está. No, o sea, no es para nada así. Son documentos que tienen una estructura muy bien definida. Hay que saber desde los márgenes, las líneas, las palabras que se utilizan. Hay frases que hay que utilizar muy específicas y si no las utilizas te suspenden o te deniegan el expediente. La forma de presentarlo, la forma de expresarse, la terminología que se utiliza, la forma de señalizar los elementos, en fin, hay muchas características, muchos elementos, muchos factores que determinan que esa memoria esté correctamente hecha y correctamente presentada, e igual con la figura, exactamente lo mismo. Si lo haces por tu cuenta sin tener conocimiento, sin tener la experiencia, las probabilidades de que te suspendan o denieguen el expediente o que el invento quede indebidamente protegido son bastante altas. ¿Vale? Nosotros te ofrecemos un servicio profesional, llevamos muchísimos años haciendo memorias y figuras para patente, con lo cual te aseguramos de que lo que nosotros presentemos, lo que nosotros preparemos y luego presentemos va a ser de una calidad excepcional y tu invento va a quedar correctamente protegido. Además tenemos también una oferta muy interesante que muchas personas optan por ello, y es el de que nosotros redactemos la memoria, llegamos la figura y se la entreguemos todo a esa persona, al inventor, para que luego ese inventor lo tramite por su cuenta. Esto es posible. ¿Por qué? Pues porque lo más complicado de todo esto al final es este punto del que estamos hablando, que es la memoria y la figura. Si esto lo tienes bien, el resto, bueno, se podría ver, tiene sus riesgos hacerlo por tu cuenta, pero bueno, un poco menos arriesgado a hacerlo en la memoria sin tener conocimiento adecuado. Si quieres, puedes contactarnos, llámanos 91 101 0229, repito, 91 101 0229 o a info@patentatuinvento.es. Bien, el tercer paso sería la presentación de la solicitud. Al principio nosotros hemos visto que este invento reúne los requisitos de patentabilidad, ya hemos preparado la memoria descriptiva, tenemos nuestra figura, pues ahora lo que tenemos es que presentar la solicitud ante los organismos oficiales. En el caso de España, esa presentación se hace ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, sea aquí en la central en Madrid o en cualquiera de las oficinas en las distintas comunidades autónomas. Aunque lo normal hoy en día es presentarlo todo de forma telemática, que es como nosotros lo hacemos. Lo presentamos todo por internet y además de tener el resguardo en el mismo momento con el número de solicitud y toda la documentación oficial, también las tasas que se pagan, porque hay que pagar unas tasas oficiales, son más bajas, es decir, sale más económico presentarlo por internet que presentarlo físicamente en alguna de las oficinas. Una vez presentada la solicitud, empieza todo un procedimiento que en el caso del modelo de utilidad pasa
a determinarse por la publicación y luego ya la concesión del expediente, y a partir de los 2 años se empiezan a pagar anualidades. En el caso de la patente, eso es en el modelo de utilidad. En el caso de la patente, tenemos, después de presentar la solicitud, se publica, se hace el informe del estado de la técnica, que es un examen que hace el examinador para ver las patentes anteriores. Él emite un informe sobre si realmente considera que tu patente tiene novedad o no. Eso se publica, luego se pide un examen sustantivo, luego pasa a concesión y luego a partir del segundo año se empiezan a pagar anualidades. Hay que estar muy pendiente de todos los plazos, hay que estar pendiente de todo lo que va sucediendo. En el caso de que el examinador, por ejemplo, nos ponga alguna pega y nos diga, oye, esto no hay que presentarlo así, o esto dilo de otra manera, o este dibujo no está suficientemente claro, no está bien señalizado, o lo que sea. En esos casos pues tenemos que presentar una contestación. Por eso las patentes suelen ser un procedimiento bastante más complejo y también más costoso, porque lleva más pasos y todo eso al final genera gastos, ¿no? Tenemos el procedimiento hasta la concesión. Una vez que se concede, a partir del segundo año desde la solicitud, no desde la concesión. A partir del segundo año desde la solicitud se empiezan a pagar anualidades hasta el último año de protección, que, como decíamos antes en las clases anteriores, el modelo de utilidad es por 10 años, la patente es por 20 años. Y luego tenemos otro punto más, que sería el quinto punto, que es la puesta en marcha del proyecto. Esto es muy interesante. Reconozco que no forma parte a lo mejor del procedimiento de patentar, en realidad, el procedimiento de patente, pero para mí sí, en cierta forma, porque claro, si tú haces todo este procedimiento, han pasado meses o quizás incluso años, has invertido tiempo, has invertido dinero, has puesto todo tu esfuerzo en este proyecto, se ha concedido, se ha publicado, estás pagando tus anualidades, ¿y ahora qué? ¿Qué tienes que hacer con ese proyecto? ¿Qué tienes que hacer con ese invento? ¿Guardarlo en un cajón, que nadie lo conozca? Eso es lo más triste que puede haber. Ten en cuenta de que hoy en día todo lo que tenemos, los ordenadores, las cámaras, los vehículos, los aviones, todo lo que tenemos es fruto de que alguien se ha atrevido a inventar y a sacar adelante su producto, a sacar adelante su idea. Y eso es lo que esperamos de ti. Si tienes una idea, tienes un invento que puede ayudar a la gente, que puede ayudar al mundo, que puede ayudarte a ti, a tu familia, que puede ayudarnos a todos, pues no lo guardes en un cajón, sino realmente haz todo el esfuerzo posible por sacar ese producto, sacar ese proyecto al mercado, que sea conocido y que pueda generar los beneficios que se entiende o que se supone que debería generar. Pues de todo esto vamos a hablar en la siguiente clase. Vamos a hablar sobre cómo puedes sacar adelante tu proyecto, cómo ponerlo en el mercado, cómo lograr beneficiarte, cómo ganar dinero con tu proyecto. Así que no te pierdas la siguiente clase y recuerda que para cualquier duda que tengas puedes contactar con nosotros. Nos vemos en el siguiente video.